Los textos quiero empezar reconociendo que la actividad literaria es una de las cosas más sublimes que puede existir en la construcción de una cultura, en la perennización de un nombre, en la perpetuidad de las historias y vivencias que tenemos todos los seres humanos. Todas las personas de alguna manera tenemos algo que contar. Nuestros abuelos, nuestros antepasados normalmente lo hacían de manera oral. Trataban de contar y llenar las noches, las tardes, cuando la familia estaba reunida, trataban de contar historias que muchas veces eran recreaciones, ficciones, mitos, leyendas, y muchas veces formas, digamos, de crear con una intencionalidad moralizadora y didáctica. ¿Quién no se ha sentado, de los que estamos en este auditorio, mayoritariamente personas pasados de la base 4, quién no se ha sentado a escuchar a un abuelo, a una madre o a un padre en las noches, a veces solitarias, después de la cena? ¿Quién no se ha sentado a escuchar una historia? ¿Quién no ha escuchado un mito? ¿Quién no ha escuchado una leyenda? Todos de alguna manera nos hemos nutrido, y creo que es parte de la construcción de una identidad y parte del imaginario de cómo las personas no solamente vivimos la realidad que nos choca a veces, sino también nos alimentamos, ¿no es cierto?, de historias que ya nos hubiese gustado que nos haya tocado vivir a nosotros, pero que a veces solamente son vividas en la ficción, son vividas justamente en los libros. La idea de construir literatura es una construcción que desde los orígenes de la humanidad le surgió al hombre. Lo que pasa es que al inicio, antes, digamos, de que el hombre inventara la escritura, por lo menos había la oralidad, y esa oralidad de manera hereditaria se iba pasando de generación en generación. Pero muchas veces estas historias iban cambiando en el camino y terminaban siendo otras de quien lo contó inicialmente. La escritura permitió que esas historias mantuvieran, digamos, el argumento, mantuvieran la esencia misma de lo que quien contaba inicialmente se mantuviera durante mucho tiempo. Y es por eso que las historias hoy perduran mucho más, son más intactas. Y justamente lo que hace Santiago Montalvo Heredia es trasladar su mundo ficción, su imaginario recreacional, es trasladar su experiencia vital y existencial, trasladarlo al plano de la escritura. Un libro es el resultado de la construcción, de la preparación, del pulimiento permanente de una historia. Cuando un escritor empieza a construir una historia, no le sale como está en el libro. Una historia es muchas veces un proceso que puede tardar semanas, meses y hasta años en pulirla y luego presentarla. La fase más difícil para un escritor es crear la historia, darle forma, darle un sentido que no solamente le guste a él y sea importante para él, sino fundamentalmente todos los escritores saben que lo primordial al contar una historia es que le guste al lector. Eso creo que es el principal reto y quizá el principal temor que tienen los escritores cuando presentan un texto, de saber si sus historias van a encandilar y le van a gustar al público. Creo que la literatura juega ese papel no solamente de catarsis, ese papel de hacer que las personas volquemos parte de nuestra fantasía, parte de nuestra imaginación, parte de nuestras vivencias y experiencias recreadas, pasen a constituir finalmente un libro que deba de gustarle no solamente a la familia, a los hijos, a los hermanos, a los primos, sino fundamentalmente que le gusten a los demás. O sea, cuando un libro es editado y es presentado, le deja de pertenecer al escritor y se convierte en un patrimonio colectivo. Cuando Santiago Montalvo Heredia está presentando en estos momentos su texto, ya deja de pertenecerle solo a él. Ese libro ya le va a pertenecer a todos, porque todo el mundo se va a apropiar de su historia y esa historia va a ser replicada con otras personas. Las historias que están escritas pasan a constituir ese acervo, ese legado, muchas veces de nuestras bibliotecas, muchas veces de nuestras conversaciones. Estamos en un momento a veces muy crítico en la lectura, y es por eso que antes de dar inicio a la ceremonia alguien pedía y exhortaba que leyéramos por lo menos 1 hora al día, y creo que eso es importante.
Nosotros somos consumidores permanentes de historias, de noticias a través de los periódicos, a través, digamos, de la televisión, a través del cable, a través del internet. Pero también es importante entender que debemos de ser consumidores de textos porque ahí está parte de lo que piensa, de lo que siente, de lo que aspira, de sus frustraciones, de sus decepciones del escritor. Un texto es el signo de que el escritor ha procesado toda su experiencia vital, toda su experiencia emocional en ella. Muchas veces en los personajes de las historias se encuentra oculto el escritor, ¿no es cierto? Muchas veces es lo que él no pudo ser, pero ya quisiera ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Transfigura la historia, su historia personal, su aspiración personal de él, y se convierte muchas veces en parte de un personaje. En lo literario, muchas veces las historias que están contadas son vivenciadas por el escritor, sentidas por el escritor. Obviamente le pone la dosis, la cuota, a veces de ficción, de recreación, de creatividad, pero básicamente se sustenta en hechos que el escritor le ha tocado, le ha sentido, o puede que él lo haya vivenciado de manera, digamos, directa, o puede que por terceras personas. Muchas veces las conversas familiares, las conversas de amigos, dan pie a veces al surgimiento de historias como esta. Obviamente cuando uno recibe una información, uno se queda, ¿no es cierto?, con esa información flotando durante mucho tiempo. Y a veces esa información nos produce alegría, como también esa información nos produce rabia e impotencia. Y es ahí cuando viene el procesamiento del creador, ¿no es cierto?, en transformar a veces anécdotas, hechos o sucesos cotidianos o personales o de terceras personas que le sean muy significativos a él, termina finalmente convirtiéndolo en una historia. Yo particularmente tengo una fascinación enorme, ¿no es cierto?, por la gente que construye historias, porque deja, ¿no es cierto?, parte de su huella personal. Cuando una persona construye una historia, lo presenta, lo divulga, está dejando parte de sí mismo, ¿no es cierto?, para la posteridad. Escribir es dejar una huella, ¿no es cierto?, dentro del imaginario social, familiar y colectivo. Escribir es una manera de convertirse en otra persona, mucho más trascendente, ¿no es cierto? La escritura te hace trascendente, porque la escritura te permite, ¿no es cierto?, contar historias que el mundo ha vivido y que el mundo debería de conocer para entender que el mundo está construido de palabras, el mundo está construido de historias. Los seres humanos necesitamos todos los días conversar con alguien. No podemos vivir aislados, no podemos vivir todo el tiempo, ¿no es cierto?, sin conversar con otras personas, sin transmitir información. Eso, indudablemente, constituye un elemento fundamental, ¿no es cierto?, en un constructor de historias, en un hacedor de ficciones, ¿no es cierto? Y es por eso que creo saludar la presentación y la edición de Botijuela en un número de 34 tomos, es entrar a bucear el mundo, ¿no es cierto?, de Santiago Montalvo, entrar a comprender que a su oficio de sastre él le da también, ¿no es cierto?, una valoración y un valor agregado. Y ese valor agregado es que le dedica un tiempo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo uno dedica para finalmente ver un texto de esta manera? Por lo menos debe haberle tomado no menos de 10 años, porque las historias se van mejorando, se van puliendo en el transcurso, ¿no es cierto?, del tiempo. Hoy día podemos de repente construir la base de una historia, de un cuento, podemos construir de repente un poema, pero al día siguiente se nos ocurren otras ideas y lo vamos puliendo y lo vamos mejorando. Es por eso que la labor de un escritor es una labor de pulimiento permanente. No hay nada acabado, aún inclusive cuando el escritor ya haya publicado un texto, en una segunda edición, si es que se agotase la primera, el escritor le queda todavía la tentación de corregir, de pulir, de cambiar, aumentar o añadir cosas. Le queda esa tentación y obviamente le faculta, ¿no es cierto?, la capacidad de escribir un texto. Muy bien, de este libro, Santiago Montalvo ha desglosado 6 historias distintas. Aquí tenemos una historia Frazadas, que en realidad tiene 2 textos, porque tiene un cuento más pequeño también, Albino. Este es uno de los textos que tiene 2
digamos, este folleto que tiene dos historias. Aquí tenemos El preso de piedra, que es también parte de la historia de Botijuela, de lo cual vamos a hablar y vamos a hacer una valoración, digamos, colectiva y al mismo tiempo particular. Por una bolsa de arroz es otra de las historias que el autor ha tratado de alguna manera de sacarlos en fascículos de entregas para hacerlo más asequible al público. He conversado hace un momento con Santiago y obviamente una de las preocupaciones que casi es el denominador común de todos los escritores es que no a veces hay el apoyo suficiente. Él está muy agradecido de esta gestión regional porque le ha permitido, por primera vez, como dice don Edgar Dante Saavedra, se está haciendo un acto cultural significativo que dejará un precedente, una huella, porque antes este recinto sirve para otras cosas y creo que es la primera vez que se está haciendo para presentar de un personaje popular, de una persona que acompaña su oficio de sastre, acompaña ese maravilloso oficio de escribir. Otra de las historias es El Pato Blanco. Santiago Montalvo tiene esa facilidad y esa capacidad de contar las historias, escribir las historias como quien va contando, ¿no es cierto? Oralmente una historia a veces en una esquina, como quien va contando de repente una historia mientras atiende a su cliente que ese día llegó a hacerse una camisa o un pantalón. Tiene esa facilidad, ¿no es cierto?, de ir hilvanando y de ir construyendo la historia. No es tan fácil escribir la historia cuando se trata del punto de vista de la escritura. Son dos planos diferentes. Una cosa es ser un buen contador de historias y otra cosa es ser un buen escritor de las historias. Son competencias lingüísticas diferentes. Si bien es cierto, el contador de las historias tiene esa capacidad de endulzarte, hilvanarte y crearte la emoción, crearte en ti la expectativa, esa misma persona, si no está capacitada para poder escribir esa historia que es en su gran generalidad difícil pasarlo de la oralidad a la escritura, esa persona o esa historia propiamente dicha pierde su esencia, pierde su sabor. Hay muy buenos contadores de historia que obviamente hasta es gente analfabeta, ¿no? Es gente que de repente tiene un nivel instructivo de primaria o apenas secundaria, pero cuando se sientan en un ruedo con personas, cómo endulzan, cómo encandilan, cómo hacen que los demás estén expectantes, ¿no es cierto?, por ver qué dice, cómo sigue la historia. Y los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, encontramos contadores natos de historias. Los abuelos cuentan historias de los duendes, los aparecidos, los sucesos y anécdotas que hay, ¿no es cierto?, de las leyendas rurales, las cuentan tan perfectamente que uno se queda prendido, ¿no es cierto?, en la historia. Pero cuando esa persona quiere trasladar su texto, su relato oral a la escritura, ahí vienen los problemas, ¿no es cierto?, de no poder trasladarlo al plano, digamos, de la sintaxis, al plano de la escritura. Sin embargo, creo que Santiago Montalvo tiene esa virtud, ¿no es cierto?, de haber trasladado y haber construido. Y finalmente, un cuento que vamos a presentar también es el cuento emblemático que lleva el nombre del libro de 34 textos, de 34 cuentos, que es Botijuela. Vamos a empezar por El preso de piedra. Miren, una de las valoraciones generales que tenemos de estas historias es que, en primer lugar, el lenguaje que maneja don Santiago Montalvo es un lenguaje muy asequible a cualquier lector. Don Santiago Montalvo se preocupa por contar la historia, más que por adornarlo con términos o expresiones rebuscadas o complejas y de poco entendimiento y engarzamiento en el contexto literario. Don Santiago se preocupa por construir la historia, se preocupa básicamente por elucubrar y hacer que el lector se quede enganchado con esa historia. El preso de piedra es una historia casi policial y es una historia donde la injusticia social, la injusticia a veces del sistema, digamos, policial, del sistema jurídico, muchas veces comete, digamos, atropellos contra la dignidad de las personas. A veces prejuzgamos fácilmente a otras personas sin conocer a veces su, digamos, inocencia. Y creo que nuestra sociedad
estando viviendo en un sistema de violencia generalizado, es fácil que se condene a una persona solamente por el dicho de una o dos personas. El preso de piedra